Shalom, shalom, bienvenidos. Hemos recibido una pregunta acerca del segundo diezmo. La recibimos estos días y aprovechamos que tiene que ver con el 15 de Shvat, que va a caer la semana que viene. Nosotros estamos ahora en, ¿qué día es? 12 de enero del 2022 y la semana que viene vamos a celebrar el 15 de Shvat. Y como todos sabemos, 15 de Shvat, o deberíamos saber, 15 de Shvat es el año nuevo del árbol, que ha tomado varias significaciones, quizás vamos a hacer un video al respecto, pero que en la antigüedad el año nuevo del árbol significaba que comenzaba a contarse un nuevo año para las cosas que tenían que ver legalmente con los árboles, como por ejemplo esto del Maaser Sheni, el segundo diezmo. Hoy, como les dije, es 12 de enero de 2022, 10 de Shvat del 5782, así que viene muy bien ver por encima este tema. Y dice la pregunta de la persona: hola, que el Eterno les bendiga. Igualmente, yo no entiendo lo del segundo diezmo. Probablemente el 99% de las personas ni saben lo que es el segundo diezmo, ni lo escucharon, y seguramente que tampoco lo entienden. Entiendo que cuando haya la dicha del tercer templo en Jerusalén, allí se llevarán los diezmos. ¿Cuál es la razón para que haya necesidad de un segundo diezmo si ya hay un primer diezmo? ¿Cuál es la diferencia con el primer diezmo? La necesidad es que Dios le ordenó al pueblo judío, cuando vive en la tierra de Israel y está el templo edificado y en funciones, que lleve un primer diezmo, que entregue un primer diezmo y que tenga un segundo diezmo. Los diezmos son un tema complicado, que lo han usado muchos vendehumos religiosos que quieren ganar plata de sus seguidores para hacer plata. Entonces vemos pastores y otros que piden sus contribuciones con el nombre de diezmo, cosa que no habría que darles, porque el diezmo se dirige hacia personas necesitadas o hacia personas que difunden realmente espiritualidad, cosa que los vendehumos religiosos no son. Pero ¿cuál era el significado del diezmo aquel? Podríamos ver muchas fuentes sagradas al respecto. Decidí que fuera el Sefer HaJinuj, un libro muy famoso y que sirve mucho para comprender las mitzvot. No lo vamos a leer en detenimiento, no hay sentido de hacerlo. Simplemente sepamos que en la mitzvah 473 aparece lo siguiente: la mitzvah de Maaser Sheni, la mitzvah del segundo Maaser, más segundo diezmo, que hay que sacar un segundo diezmo de aquello que hay que sacar del diezmo. Primero se saca el diezmo que corresponde a los levitas, en los años que corresponde a eso, y luego de lo que queda se saca el 10%, que sería el segundo diezmo. Recordemos que había un diezmo que se daba a los levitas y un diezmo para los pobres. El diezmo de los levitas se daba en el segundo, tercer, cuarto y quinto año, si no me equivoco. Si me equivoco, veo de revisarlo después. Y en los años tercero y sexto se hacía el diezmo de los pobres. Podemos buscarlo para tener más seguridad, pero bueno, si no, lo dejaremos así y lo pondré como comentario más adelante. De cuando se sacaba el diezmo de los levitas, de lo que quedaba, del producto que quedaba, se sacaba luego un 10% más, que sería el segundo diezmo. El primer diezmo el de los levitas, evidentemente se entregaba para los levitas. El de los pobres se entregaba para la gente necesitada. Y el segundo diezmo, que es el que interesa a la persona que hizo la pregunta, era para ser comido, disfrutado por la persona en Jerusalén. No se le daba a los pobres, no se le daba a los levitas, no se le daba a nadie. Era para que uno mismo lo comiera con la familia, si quería, en Jerusalén. Era una comida que Dios quería que la persona hiciera, que fuera un momento en el cual la persona dijera: es tiempo de ir a Jerusalén y disfrutar de este 10% que quedó separado para mi placer. Si era mucho bulto para llevar, porque había que sacar de los trigos, cebada, centeno, esas cosas como las gramíneas, del vino, del aceite de oliva. Luego los sabios pusieron de otros frutos también, sacar el 10% el diezmo. Si era mucho bulto, muy complicado, la persona podía venderlo y
con ese dinero después en Jerusalén comprar para hacer su comida y bebida allá. Había que agregar más plata si hacía esto. Y estando en Jerusalén comía y celebraba y festejaba. Nos dice uno de los motivos del Sefer HaChinuch, no es el único motivo. El Sefer HaChinuch nos dice, porque de esta manera la persona puede sentirse como con más reverencia hacia Dios, dándose cuenta que todos los productos que tiene no son solamente de su trabajo o de la suerte o del mercado o de lo que sea que uno quiera imaginarse, sino que está Dios ahí interviniendo para que la persona tenga su prosperidad, su bienestar, etc. Y lo podemos ver con el coronavirus, como lo que parecía imposible sucedió, de repente ciudades se cerraron, empresas se fundieron, personas individuales se fundieron, la economía se fue al abismo, de un día para el otro, por un simple, pequeñito, invisible virus. El mundo cambió y no va a ser el mismo. Y estas cosas no tenemos que esperar que lleguen complicaciones para darnos cuenta que somos limitados y que no, el poder no depende de nosotros, sino que somos un engranaje pequeño del universo, bastante limitado. Hay otro sentido también para este segundo diezmo, porque Dios lo pide que lo hagamos deleitándonos en Jerusalén, comiendo, bebiendo, disfrutando de este diezmo, que es el siguiente. La persona, por lo general, en la época que la Torá fue dada, la persona judía se dedicaba al trabajo agrícola. La mayoría no hacía otra cosa, no trabajaban en comercio, no había profesiones, por lo general, ¿no? Había así el herrero y yo qué sé, carpintero y cosas por el estilo, pero la gente se dedicaba a las cosas del campo. Y no había mucho tiempo de estudiar Torah tampoco. Entonces una manera de estudiar Torah era tanto el año sabático, que no se trabajaba ni se trabaja en la tierra, y también en esto, en la oportunidad de tener en los años del segundo diezmo, la oportunidad de ir a Jerusalén y de estar un tiempo en Jerusalén con gente sabia, con gente de otros lugares, aprender, pasar bien, interiorizarse de cosas que son espirituales no directamente vinculadas con la tierra. Así que era una ocasión para reverenciar a Dios y también para disfrutar de este mundo de una manera espiritual, al mismo tiempo que se aprovechaba para estudiar Torah y dedicarse a cosas que en el trabajo duro del campo no se podía hacer. ¿Qué otra cosa le puedo agregar a la persona? ¿Cuál razón hay? Ya le dije, la diferencia ya la dije. ¿Por qué un segundo diezmo? Porque Dios dijo que se haga. Porque el primer diezmo tenía una finalidad, el segundo diezmo tiene otra finalidad, no va para levitas y o pobres, sino que va para el uso de la propia persona. ¿Qué más le puedo decir? Acá, ¿qué más tengamos para agregar? Que el cálculo se hacía, justamente había dicho el 15 de Shvat, el cálculo se hacía de 15 de Shvat a 15 de Shvat y había que hacer los cálculos anualmente, como igual que como se pagan los impuestos, supongo, en los lugares que se pagan impuestos anuales, donde hay que hacer la declaración de la renta y cosas por el estilo. Bueno, acá también el periodo final fiscal, del año fiscal para las cuestiones estas, era el 15 de Shvat. Esta mitzvah no se hace en todos los lugares, ni en todos los tiempos, sino que se hace en la tierra de Israel, cuando el pueblo de Israel es el que está mandando en la tierra de Israel, y Jerusalén está funcionando con su templo en funciones también, que esperemos que sea pronto, que haya paz, equilibrio, y que no nos molesten más esos enemigos que usurparon nuestra tierra, la quieren seguir usurpando, y sus cómplices que los avalan en todas sus maldades. Esperemos que podamos hacer tanto estos diezmos que corresponden, como disfrutar de los mismos, como aprender más Torah en el lugar que corresponde, con la gente que corresponde. Y si quedan más dudas y comentarios, a las órdenes. Y si no estuvieron bien los años que dije de los primeros diezmos, bueno, es mi memoria que anda mal. Nunca fue buena para los números. Y acá no lo estoy viendo que esté acá porque este es el segundo diezmo. Pero bueno, acá quedó. De mi parte, shalom y bendiciones.